problema importante y ni siquiera nosotros nos estamos acercando. ¿Qué está pasando con la iglesia? Bien, esa pregunta es la que yo quiero contestar examinando este pasaje de la palabra de Dios. Y quiero que nosotros saquemos el mejor provecho de él. Porque después de esto, hermano, es muy importante que hagamos cambios en nuestra vida. Es muy importante que hagamos cambios en nuestra vida. Ya no podemos seguir en la sociedad en la cual nosotros estamos inmersos con la conducta que la sociedad nos está imponiendo. Ok, nosotros somos hijos de Dios y tenemos que tener conductas diferentes a las conductas que la sociedad nos impone a nosotros ahorita. Y si la sociedad ahorita vive en soledad, aunque tenga muchos medios de comunicación, nosotros tenemos que entender que somos hijos de Dios y que tenemos que ser diferentes en esta sociedad en la cual nosotros estamos inmersos. ¿Ok? Vayamos a la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, versículo número 25. Dice: he aquí un intérprete de la ley. Y cuando la palabra de Dios usa intérprete de la ley, note usted bien que no está usando la palabra fariseo, no está utilizando la palabra escriba, no está utilizando la palabra saduceo. Aquí la Biblia está diciendo intérprete de la ley. Y cuando la Biblia habla de intérprete de la ley, está hablando de alguien muy importante. De tal manera que esta persona a la cual la Biblia titula como intérprete de la ley, nosotros en los tiempos bíblicos en los cuales se está escribiendo, nosotros tenemos que interpretarlo de la siguiente manera. No es un fariseo común y corriente, no es un rabino común y corriente que enseña la palabra de Dios, hermano. No es un fariseo, no es un escriba. Un intérprete de la ley es aquella persona que es llamada doctor en la ley. Y cuando nosotros decimos doctor en la ley o intérprete de la ley, queremos decir que esa persona está sumamente preparada y que conoce la ley de Dios perfectamente. ¿Ok? La Biblia habla intérprete de la ley y eso quiere decir doctor en la ley. Y ellos como doctores en la ley son los que están autorizados para dar la interpretación de la ley. De tal manera que esta persona que va a hacerle una pregunta a Jesús es un perito en la ley de Dios. Es un perito en la ley de Dios. Conoce muy bien la ley de Dios y aparte de conocer muy bien la ley de Dios, él está capacitado para interpretar la ley de Dios. Entonces, no es cualquier persona la que se está acercando con Jesús, es alguien importante. ¿De dónde salió esta persona? ¿Cómo llegó esta persona a estar con Jesucristo para hacerle la pregunta? No lo sabemos. ¿Dónde está Jesús para que se le cuestione en esta manera? No lo sabemos, porque no lo sabemos. Lo cierto es que aquí hay un intérprete de la ley, un hecho histórico, que viene a Jesús. Y cuando él viene a Jesús, viene para hacerle una pregunta. Y la Biblia dice aquí, se levantó y dijo para probarle. ¿Probarle qué? ¿Probarle qué? Ahora, fíjese bien. Es importante que nosotros entendamos cómo se dirige a Jesucristo. Es importante, vuelvo a repetir, que nosotros entendamos cómo se dirige a Jesucristo, porque la primera palabra que él utiliza para dirigirse a Jesucristo es precisamente la palabra rabí. Rabí o maestro. Ustedes se acuerdan de la historia de Jesús y Nicodemo. Nicodemo le dice: maestro, rabí, sabemos que has venido de Dios. Entonces, cuando aquel doctor de la ley se dirige a Jesucristo como maestro, está reconociendo a Jesucristo un rabino. Y un rabino es aquel que enseña la ley de Dios. Que enseña la ley de Dios. Entonces, si Jesucristo es un rabino
y él es un doctor de la ley, entonces hay una situación que se da en la vida común entre rabinos y doctores de la ley. Esta situación que se da entre los rabinos y doctores de la ley es precisamente en que los rabinos o los doctores de la ley pueden cuestionarse unos y otros acerca de la ley de Dios. ¿Me expliqué? ¿O no me expliqué? No me expliqué. No, ya sé que se perdió, hermano, ya sé que se perdió. Ok, se lo voy a decir en palabras más sencillas. Era común en los tiempos de Jesucristo que los rabinos y los doctores de la ley, los escribas, se juntaran para platicar sobre la ley de Dios. A eso me refiero, hermano. A cuestionarse, a ver los puntos de vista de unos y de otros. Y de esos puntos de vista sacar la enseñanza. Ahora, era costumbre entre los rabinos, hacer este tipo de discusiones o de preguntas para sacar el contenido esotérico de la Biblia, el contenido oculto de la Biblia. Estoy hablando no de esoterismo que nosotros conocemos, no, sino de lo que es el contenido oculto de la palabra de Dios. Por eso se hacían este tipo de situaciones, de preguntarse, de cuestionarse, de ver opiniones. Entonces, cuando nosotros aquí decimos ¿para probarle qué? ¿Para probarle qué? Note bien que no dice para tentarle, como en otras ocasiones se acercaron los escribas y los fariseos para tentarle a Jesús. Aquí el pasaje dice para probarle, y si usted lo lee en el original y varias versiones de la palabra de Dios, dice exactamente lo mismo, para probarle. ¿Para probarle qué? Para probar los conocimientos que Jesucristo tenía acerca de la ley de Dios. Y probando estos conocimientos acerca que Jesucristo tenía de la ley de Dios, aquel doctor de la ley podría agarrar a Jesús en una mala interpretación de la ley. Y si Jesucristo en esta ocasión hubiera respondido de una manera que aquel doctor de la ley no le satisfaciera la interpretación que Jesús está dando de la ley, entonces tendría un motivo para acusarlo. ¿Me expliqué? O sea, ¿para probar qué? Para probar sus conocimientos acerca de la ley de Dios, para probar cómo interpreta Jesús la ley de Dios. Para probar si realmente Jesús es una persona instruida, de tal manera que si Jesús interpreta mal, aquel doctor de la ley dice, hey, aquí tenemos a alguien que está interpretando mal la ley. Y lo pueden acusar ante el Sanedrín. Y le pueden quitar, hermano, el que enseña la ley de Dios. Ahora, noten ustedes la pregunta. La pregunta que viene de aquel doctor de la ley es una pregunta importante que trasciende la vida misma, porque dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Aquel doctor de la ley no está preguntando sobre una aplicación de la ley práctica, está trascendiendo la vida de tal manera que aquel doctor de la ley está preguntando sobre qué se puede hacer para ir a la vida eterna. O sea, la pregunta tiene una trascendencia hasta la vida eterna. Ahora, cuando este rabino, cuando este doctor de la ley hace esta pregunta, él está dejando ver su postura acerca de la vida eterna que él tiene. Porque cuando él hace esta pregunta, él conoce la respuesta que la ley tiene acerca de esta pregunta, porque él es el doctor de la ley. ¿Voy rápido? Es que tengo mucho que decir. Miren, más despacio para que me entienda. Cuando aquel doctor de la ley está preguntándole a Jesucristo sobre la vida eterna, él ya tiene su respuesta. Él ya sabe su respuesta de acuerdo a la ley. Va a comparar simple y sencillamente su conocimiento con el conocimiento de Jesucristo.
Pero él ya sabe la respuesta. O sea, la pregunta que él está haciendo no es porque ignore la respuesta, al contrario, porque él tiene una convicción muy importante acerca de lo que se hace para ir a la vida eterna. ¿Cuál es esa respuesta que él tiene, que aquel doctor de la ley tiene, que se debe hacer para ir a la vida eterna? Hermano, simple y sencillamente es cumplir la ley de Dios. Cuando el hombre cumple la ley de Dios, entonces el hombre puede heredar la vida eterna. Y si Jesucristo hubiera respondido simple y sencillamente haciendo o cumpliendo la ley de Dios, estaría Jesucristo del otro lado. ¿Ok? Estaría del otro lado. Diciéndole Jesús, bueno, haciendo lo que está escrito en la ley, ¿ok? Cumpliendo la ley de Dios, con eso es suficiente para ir a la vida eterna. Y esa sería la respuesta. Pero fíjese bien, Jesucristo, cuando escucha la respuesta cuando escucha la pregunta de este doctor de la ley, no la contesta. Él lo que hace, devuelve una pregunta a aquel doctor de la ley. Y aguas con esto, porque la Biblia dice que nosotros nos enredamos con los dichos de nuestra boca, ¿ok? Y lo que Jesucristo está haciendo es que aquella pregunta que aquel doctor de la ley está haciéndole a Jesús, simple y sencillamente Jesucristo está buscando que Él mismo conteste esta pregunta que Él está haciendo, porque le dice: Jesús, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Y cuando Jesucristo le dice ¿qué está escrito y cómo lees?, está apelando al conocimiento que aquel doctor de la ley tiene precisamente de la ley de Dios. Y la respuesta de aquel doctor de la ley es ciertísima, porque la respuesta dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y estos dos mandamientos, dice la palabra de Dios, que ahí se resume toda la ley y los profetas. De tal manera que si nosotros amamos a Dios, así como dice la palabra de Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento, hermano, y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces, solamente entonces, es que podemos llegar a tener la vida eterna. Y la respuesta de Jesucristo es: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y hasta ahí se hubiera quedado el asunto, hermano. Hasta ahí se hubiera quedado el asunto. Pero aquí el doctor de la ley, dice la palabra de Dios, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y aquí es donde empieza la historia verdadera, ¿ok? Y aquí es donde yo quiero empezar a explicar el pasaje de la palabra de Dios. Dice la Biblia: queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y aquí nosotros tenemos que entender la cultura en la cual este doctor de la ley se mueve. Y esa cultura es una cultura judía. Y para el judío, hermano, fíjese bien lo que le voy a decir. Para el judío, el prójimo se mueve en círculos concéntricos. El judío, esta es la idea en los tiempos de Jesús, se mueve en círculos concéntricos, de tal manera que el prójimo para el judío primero es la familia. Primero es la familia. El prójimo para el judío, el primero es la familia. De ahí después, el que sigue siendo prójimo para aquel judío es la familia extendida. Es la familia extendida. ¿Ok? Hablamos de tíos, primos, abuelos, etcétera, etcétera.
Y de ahí el círculo concéntrico en el cual se mueve el judío es el pueblo israelita, es el compatriota. Y después de ahí ya nadie es el prójimo. ¿Ok? ¿Sí me entendió? ¿Quién es el prójimo para el judío? ¿Quién es el prójimo para el judío? 1, mi familia. 2, mi familia extendida. Número 3, el de mi nación. Y después, gentil y publicanos. No hay prójimo. No hay. Entonces, para el judío, el decir prójimo es solamente decir nación, es decir familia, es decir familia extendida. Y los demás que no pertenecen entonces al pueblo judío están excluidos de ser prójimos de aquel israelita o de aquella persona que es judío. Y esto me recuerda a mí, cuando yo estaba en la preparatoria, yo tuve 2 compañeros que eran judíos y estaban conmigo en el salón. Y uno de ellos ni siquiera nos hablaba, en serio, porque para ellos nosotros no somos absolutamente nadie ni nada. Y él llegaba, se sentaba, tomaba la clase y, hermanos, nada, ni una sonrisa, ni un buenos días, ni un buenas noches, ni nada, nos ignoraba completamente. Él llegaba, se sentaba, tomaba su clase, tomaba sus libros y se iba. Y el otro compañero, judío también, él era más accesible con nosotros. ¿Ok? Él de perdido, buenas noches, hola, ¿cómo estás? Y convivía con nosotros. Y aquel que no nos hablaba, regañaba al compañero de nosotros porque decía, ¿por qué les hablas a los demás? Si ellos son gentiles y publicanos, no somos prójimos, hermano, no somos prójimos. Cuando vino el hermano misionero que andaba ahí, que un judío le dio un chocolate, que es el mejor chocolate, ¿ok? Pero que fue a otra comunidad y le dijeron perro. ¿Se acuerdan que dijo alguien me dijo perro? ¿Ok? Déjeme decir, hermano, que el peor insulto de un judío hacia las personas es decirle perro. Eres un perro, eres una perra. Es el peor insulto en la cultura judía. Nos podrían decir a veces un recordatorio materno, pero decirnos perro, que le digan perro, es algo demasiado insultativo, digamos. Y los perros no entrarán en el reino de Dios, porque el perro en la cultura judía tiene una connotación muy especial. Tiene una connotación muy especial. Entonces, para el judío, ¿quién es el prójimo? Para el judío el prójimo, simple y sencillamente, por razón cultural, es simple y sencillamente su familia extendida y su etnia, su pueblo. Y nada más. Y de ahí no hay más prójimo. No hay más. ¿Qué? ¿Queriendo justificarse de qué? Queriendo justificarse de la idea que está el prójimo en la cultura judía. De tal manera que Jesús, siendo judío, tendría que responder precisamente de acuerdo a la cultura judía. Y él esperaba una respuesta de Jesús conforme al pensamiento judío o a la costumbre judía, de tal manera que él esperaba que Jesús dijera, bueno, el prójimo es tu familia, el prójimo es tu familia extendida, el prójimo es alguien de tu etnia, alguien de tu pueblo. Eso es lo que Jesús debería haber respondido de acuerdo a las costumbres judías, de acuerdo a la cultura judía. Pero, oh sorpresa, Jesús no responde a la pregunta directamente de quién es mi prójimo. No responde directamente a la pregunta de quién es mi prójimo. Y lo que hace Jesús es contar una historia. Y esta historia, hermano, que nosotros llamamos la parábola del buen samaritano, ¿ok? Déjeme decirle, hermano, algo muy importante. ¿Por qué Jesús cuenta la historia del buen samaritano? ¿Por qué la cuenta? ¿Qué se propone Jesús cuando cuenta la historia del buen samaritano?
una parábola es, ustedes, hermano, yo creo que tengo que preparar mejor los sermones porque aquí ustedes están aprendiendo en la escuela dominical muchas cosas acerca de la homilética, ¿okay? Y se van a dar cuenta que de repente yo estoy medio atropellado en la homilética y que y de repente yo me atropello solo aquí en la homilética, hermano, porque me salto algunos pasos con tal de pero déjeme decir, hermano, ¿por qué Jesús cuenta la historia y utiliza esta parábola? Nosotros le llamamos parábola. Unos dicen que fue una enseñanza real. Una parábola es ir de lo conocido a lo desconocido. Un hecho de la vida real, sacar una enseñanza espiritual, eso es una parábola. ¿Por qué Jesús cuenta esta parábola? Déjeme decirle, hermano, en qué términos Jesús cuenta esta parábola. Como mexicanos, que somos buenos mexicanos, nosotros siempre contamos algunos chistes que decimos. Era un mexicano, era un americano y era un japonés. Y los tres estaban no sé en qué parte y se hace el chiste y el que gana en el chiste, ¿saben quién es? El mexicano, siempre es el mexicano. Es el mexicano. En el judaísmo, en los tiempos de Jesús, les voy a enseñar algo. En el judaísmo, en los tiempos de Jesús, existía la regla de los tres. Así se llama. En los tiempos de Jesús existía la regla de los tres. Esta regla de los tres se manejaba en el pueblo en común. No lo manejaban los rabinos, no lo manejaban los escribas ni los fariseos, lo manejaba el pueblo en común, la raza, como nosotros decimos, la raza. Y el pueblo en común tenía esta costumbre de la regla de los tres. ¿Qué es la regla de los tres? Déjeme decirle lo siguiente. El pueblo en común, ellos sabían que los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos eran gente religiosa, pero religiosa de labios para afuera, religiosa de labios para afuera. Y Jesucristo dice, lo que enseñen los fariseos y le digan que los guarde ustedes, guárdenlo, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen, pero ellos no hacen. Y esto era conocido por el pueblo, que los fariseos decían las cosas, pero no las hacían. Y entonces ellos tenían una regla, y cuando hablaban entre sí, los pueblos hablaban, el pueblo hablaba entre sí y decía, había un fariseo, había un escriba y había un judío, ¿okay? Y se hacía el chiste, y ahí el que ganaba no era ni el escriba ni el fariseo, simple y sencillamente el que ganaba era el del pueblo, el judío, el del judío. Bueno, déjeme decirle, Jesús está, hermano, como entendedor de las buenas costumbres del pueblo. Jesús precisamente toma esta costumbre de la regla de los tres para contar esta historia. Ahora, esta historia que Jesús está contando, ¿pasó realmente o fue una invención de Jesús? Quiero decirles, ¿pasó realmente o fue una invención de Jesús? Déjeme decirle algo. Esta historia, cuando Jesucristo la está contando, la cual nosotros llamamos parábola, y estamos seguros de que Jesucristo dijo como parábola, hay mucha gente, hay muchos teólogos que dicen que esto es una historia real. Porque, el descender, el caminar de Jerusalén a la ciudad de Jericó es precisamente la historia que Jesús toma. Un hombre descendía de Jerusalén a la ciudad de Jericó, y cuando Jesús toma la ciudad de Jericó y la ciudad de Jerusalén, hay un espacio de 27 kilómetros entre Jerusalén y Jericó, de tal manera que cuando las personas vienen de Jerusalén a Jericó, empiezan a descender, porque Jerusalén está más alto a nivel del mar y Jericó está
muy bajo. Jericó es una ciudad que está muy cerca del Jordán, y el Jordán está abajo del nivel del mar. Abajo del nivel del mar, y hay 27 kilómetros. Y lo interesante de esto es lo siguiente, que este camino de Jerusalén a Jericó es un camino muy desértico y muy solo. Y estos 27 kilómetros están, hermano, en la carretera en que caminaban, están llenos de curvas y están llenos de cuevas donde los ladrones se escondían. Entonces, hay algunos teólogos que dicen, esta historia que Jesús está contando es algo real que pasó. Sea como sea, si es una parábola o es una historia, Jesús la cuenta a este doctor de la ley y le dice, un hombre descendió, dice, de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre al cual Jesús se refiere? ¿Qué nacionalidad tiene? ¿Por qué venía caminando de Jerusalén a Jericó? Son muchas preguntas, ¿verdad? Y nos perdemos en ellas. Bueno, déjeme decirle, hermano, posibilidades. ¿Quién es este hombre que viene de Jerusalén a Jericó? Si viene de Jerusalén a Jericó, es un judío. Es un judío, definitivamente es un judío. Porque otras nacionalidades no podían caminar ahí. Los judíos eran muy celosos. Entonces, la nacionalidad de este hombre es muy probable que sea de un judío que viene por alguna razón caminando de Jerusalén a Jericó. Ahora, lo interesante es a Jericó, ¿por qué no a otra ciudad? ¿Por qué no a Betania? ¿Por qué no a otra ciudad? ¿Por qué tiene que ser Jericó? ¿Por qué va a ir a Jericó este hombre? Y déjeme decirle, Jesús toma a Jericó, déjeme decirle por qué razón. Porque la ciudad de Jericó es una ciudad de levitas y sacerdotes. Es una ciudad donde habitan los levitas y los sacerdotes. Es una ciudad que en su mayoría, en los tiempos de Jesús, está habitado por sacerdotes y levitas. De tal manera que los sacerdotes que están ahí, los levitas, caminan a Jerusalén para hacer su trabajo en el templo y regresan a su ciudad. Por eso Jesús toma esta ciudad de Jericó, porque esta ciudad es de sacerdotes y levitas. ¿Ok? Y dice la palabra de Dios, descendió un hombre y cayó en manos de ladrones. ¿Quiénes son estos ladrones? ¿Ok? Hermano, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que en los tiempos de Jesús estaban los celotes. Y los celotes era un grupo de rebeldes, ¿ok?, que precisamente para sostener su movimiento asaltaban a las gentes, lastimaban a las gentes, y de ahí tenían el recurso para sostener su movimiento. Entonces cayó en manos de ladrones. Ahora, lo interesante de esto es, dice en el 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Y cuando la Biblia habla que descendió un sacerdote por aquel camino, habla de que ese sacerdote venía de Jerusalén a Jericó, tenía el mismo camino de Jerusalén a Jericó. Y nosotros queremos entender cuando la Biblia dice, descendía de Jerusalén a Jericó, que aquel sacerdote ya había cumplido su misión en Jerusalén. Tengo que explicarles algo, hermano. Chihuahua. Tengo que explicarles algo. Téngame paciencia, déjenme explicarles algo. Para poder que entiendan esto. Los sacerdotes estaban divididos en 24 clases sacerdotales. Si ustedes abren su Biblia en Primera de Crónicas, capítulo número 24, ahí están las 24 clases sacerdotales. Dios le permitió a David que dividiera a los sacerdotes en 24 clases sacerdotales. Y Dios le dijo a David que dividiera a los levitas en 24 clases también
los levitas en 24 clases. Y estas 24 clases de sacerdotes servían una clase, servía en Jerusalén una semana, 2 veces al año. Oiga lo que le voy a decir, esto es importante que lo entienda. Y yo, sacerdote en Israel, de alguna de las 24 clases sacerdotales, nada más me tocaba ir al templo a servir 2 veces al año en mi clase, 2 veces al año nada más. Y una semana, era lo que servían los sacerdotes, una semana, 2 veces al año, era todo el servicio que presentaban los sacerdotes. Aparte, estaban ahí en Pascua, en Pentecostés y en tabernáculos. ¿Ok? Todos los sacerdotes estaban en Pascua, en Pentecostés y tabernáculos. Pero yo como sacerdote solamente 2 veces al año me tocaba servir en Jerusalén, 2 veces al año. Yo me preparaba para servir nada más una semana, 2 veces al año. Y yo iba a Jerusalén, en esa semana servía en el templo y cuando terminaba esa semana yo me regresaba y esperaba otros 6 meses para volver a subir a Jerusalén a servir otra semana en el templo. Y cuando yo me preparaba para ir a servir, hermano, tenía que ir limpio y puro, limpio y puro. Yo cuando iba al templo a servir, yo tenía que bañarme como sacerdote. Y cuando yo iba camino hacia el templo, yo no tenía que tocar absolutamente nada, hermano, porque me volvía impuro. Si yo en mi camino encontraba que un animal estaba muerto, mi deber como sacerdote era rodearle, porque si yo pisaba aquel animal que estaba muerto, entonces yo me volvía impuro y no podía servir durante esa semana en el templo. Por el hecho solamente de pisar, por el hecho de tocar un cadáver. Eso me imposibilitaba a mí como sacerdote en servir. Eso me imposibilitaba a mí como levita en servir a Dios. No podía servirlo, porque dice la palabra de Dios que 7 días yo era impuro. Y después de 7 días yo me tenía que bañar completamente, tenía que desechar mi ropa, tenía que quemar mi ropa, para que yo fuera otra vez puro y limpio delante de Jehová. Pero pasaban 7 días. La Biblia dice lo siguiente: aquel sacerdote, dice, descendía de Jerusalén a Jericó. Descendía de Jerusalén a Jericó. No iba a servir. Ya venía de servir aquella semana. Ya, él descendía de Jerusalén a Jericó. Y dice la palabra de Dios, dice, descendió el sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Viéndole pasó de largo. ¿Por qué pasó de largo aquel sacerdote? ¿Por qué pasó de largo? ¿Qué diría usted? ¿Por qué aquel sacerdote pasó de largo? Ya había servido en el templo. Ya venía de servir en el templo. ¿Qué estaba haciendo aquel sacerdote con no ayudar a aquel hombre de su misma nacionalidad que había caído en manos de ladrones? ¿Sabe una cosa, hermano? Simple y sencillamente estaba cumpliendo la ley. Aquel sacerdote simple y sencillamente estaba cumpliendo la ley. ¿Cuál ley? La ley de no tocar las cosas, de no tocar, dice viéndole. Cuando dice viéndole, quiere decir que examina, ve a aquella persona, a lo mejor está inconsciente, él lo considera muerto y dice simple y sencillamente no me le acerco, porque si yo lo tomo o yo lo toco, me voy a volver impuro. Y tengo que, cuando llegue a casa, a mi casa, tengo que guardar el rito de la pureza. 7 días impuro, después presentar un sacrificio, lavarme, quemar la ropa, etcétera, etcétera. Simple y sencillamente no me comprometo, no quiero problemas, hay que se quede el hombre. Yo actúo religiosamente hablando, yo sigo con mi religión y me voy a casa tranquilo.
¿Qué haría usted en ese caso? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si fuera el sacerdote? Y déjeme decirle, hermano, si yo fuera el sacerdote, a lo mejor hubiera hecho exactamente lo mismo, cumplir con mi religión, cumplir con la ley de Dios. En caso de levita, versículo número 32 dice: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Y cuando dice levita, no dice si descendía o iba. No dice si apenas iba a Jerusalén a cumplir su trabajo en el templo. Pero tampoco dice si ya venía. Lo cierto es que aquel levita, al igual que aquel sacerdote, simple y sencillamente cumplieron con el precepto que Dios manda en la ley, que no se le acerque a alguien que está muerto porque es impuro. Nada más. Está cumpliendo con la ley de Dios. Nada más, simple y sencillamente. Ellos están cumpliendo con la ley de Dios. Nosotros, hermano, muchas veces nos volvemos como aquellas personas religiosas, cumpliendo con la ley de Dios, nada más. Ahorita voy a entrar en esto y en la cuestión práctica voy a entrar. Entonces, simple y sencillamente cumplen con la ley de Dios. Ahora viene lo interesante en la historia de Jesús. Dice: pero un samaritano. ¿Por qué un samaritano? ¿Por qué un samaritano? Aquí Jesús introduce a alguien, hermano, que no es de su etnia judía. ¿Ok? Y habla de un samaritano. Y si ustedes examinan Juan, dice la palabra de Dios que aquella samaritana, cuando entra en contacto con Jesús, una de las cosas que le dice la samaritana a Jesús, dice: ¿por qué tú me pides a mí de beber? Si sabes muy bien que los samaritanos y los judíos no se hablan, son enemigos. Ok. ¿Por qué introduce aquí a un samaritano? ¿Por qué no uno de su misma etnia? Porque el propósito de Jesús es enseñar precisamente quién es el prójimo. ¿Quién es el prójimo? Ahora, si este samaritano viene, qué fácil sería para el samaritano, viendo un judío ahí, acabarlo de rematar, porque es mi enemigo. ¿Ok? Pues sí. Y acá si se lo echan, pues yo le doy pues el tiro de gracia. Qué bueno que lo encontré aquí, qué bueno que me lo pusieron a tiro, y qué bueno que Dios me lo atravesó aquí, porque aquí mero, yo samaritano con cuate que es mi enemigo, aquí mero vamos a arreglar cuentas, y de esta manera hubiera terminado con la vida. Pero qué diferente la actitud del samaritano. Dice la palabra de Dios: aquel samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y es aquí donde yo quiero analizar un poco. La palabra de Dios, cuando dice fue movido a misericordia, en el original, lo que se utiliza aquí para decir movido a misericordia es: se conmovió en sus entrañas. Eso es lo que debería estar escrito: se conmovió en sus entrañas. Y cuando dice esto la palabra de Dios, es que aquel samaritano viene, se acerca, valora y tiene una empatía con aquella persona que está sufriendo y que está caída. Misericordia, hermano. Misericordia quiere decir acorde con el miserable. Misericordia quiere decir que Dios baja a nuestro nivel, nos toma y nos saca precisamente de donde nosotros estamos. Eso quiere decir misericordia. Eso significa la palabra misericordia. Fue movido a misericordia, dice la palabra de Dios. ¿Qué hizo el samaritano? Vino, lo vio, fue empático con él, sacó de lo que él traía vino, aceite, fue empático al curar sus heridas, al ponerle aceite. Fue empático, hermano, al ponerle vino en sus heridas. Fue empático cuando él toma a aquella persona que está lesionada, la pone en su cabalgadura y se dirige al mesón. Fue
hermano, movido a misericordia. Fue empático con las personas. Amó a aquella persona, no la conocía, era su enemigo, no sabía quién es, pero simple y sencillamente tuvo misericordia de aquella persona que necesitaba la ayuda. Volviendo a las historias que yo les dije al principio, ¿qué le falta a nuestra iglesia? ¿Qué nos falta a nosotros como hijos de Dios? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué le faltó a aquella iglesia cuyo pastor falleció y no fue capaz, hermano, de ayudar con los gastos del funeral? ¿Qué le pasó a aquella iglesia donde aquella sierva sirvió muchos años y luego fue abandonada a su suerte de tal manera que la encontraron en una vivienda ahí abandonada? ¿Qué pasó con aquellos hermanos a los cuales ella sirvió durante muchos años? ¿Qué pasó con esa iglesia? ¿Sabe qué nos pasa, hermano? Que no tenemos misericordia. No somos empáticos con nuestros hermanos. No consideramos, hermano, que nuestros hermanos están en posiciones o están en problemas y que nosotros podemos ser apoyo para ellos. La sociedad en la cual estamos inmersa nosotros como mexicanos ahorita, hermano, es una sociedad donde cada día nos estamos alejando más, donde cada día nosotros nos estamos escondiendo en nuestras casas y nuestras casas se están volviendo, hermano, nuestras propias cárceles. Y no me diga que no. ¿Cuántas veces habló con su vecino en esta semana? ¿Cuántas veces, hermano? Hablar con su vecino, hablar bien, no ir al chisme, ¿verdad? Porque, ay, híjole, hay gente que, oye, no, ay, manita, ¿te acuerdas? Y oye, o los hombres también, no digan que no, si también somos iguales, de repente nos encanta. La sociedad en la cual estamos inmersos, hermanos, nos vuelve cada día más solos. Nos vuelve cada día menos empáticos, y lo que la iglesia hoy necesita es precisamente ser movida a misericordia, ser empáticos con los hermanos que están aquí a tu lado. Quiero hacerte una pregunta importante. Tú tienes a alguien adelante, tienes a alguien atrás. ¿Sabes cuál es la lucha del que está adelante o cuál es la lucha del que está atrás? ¿Lo conoces? ¿Sabes cómo estás? Y usted va a decir, sí, porque está sentado en familia, hermano. ¿Sabe cuál es la lucha del otro hermano que está al otro extremo? ¿Sabe qué le está pasando a él? ¿Sabe con qué está luchando? ¿Sabe cuáles son sus necesidades? No, hermano, no sabemos, porque estamos lejos. Y la iglesia de hoy necesita precisamente de lo que este samaritano está haciendo. Ser movida a misericordia, ser empático con los hermanos, acercarse con los hermanos, no importa la situación, tratar de ayudar con lo que nosotros tenemos. ¿Qué tenía aquel samaritano? Traía simple y sencillamente vino, nada más, traía aceite, nada más. Y lo único que traía era lo que le sirvió, hermano, a aquella persona que estaba caída. Dice, puso en sus heridas aceite y puso en sus heridas vino. Y usted puede decir, hermano, qué bárbaro, ¿cómo es posible que le haya echado aceite en las heridas? Okay, va a contaminar la herida. Hermano, eran los recursos que tenían. Si usted anda en el campo y se hace una herida y no trae más que tequila, y hay que ver por qué trae tequila y nomás tiene eso, pues póngale ahí, hermano, no hay problema, esterilice un poquito la herida. Eran los recursos que él tenía, hermano. Con los recursos que él tenía se acercó. Con los recursos que nosotros tenemos que acercarnos a los hermanos que nos necesitan. Ahora, déjeme decirle algo. Historia. Él termina con una pregunta. Aquel doctor de la ley. Esta pregunta es: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Cuál sería la respuesta correcta de aquel
doctor de la ley, cuando Jesús le pregunta: ¿quién pues de estos tres, sacerdote, levita, samaritano, quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? ¿Cuál sería la respuesta correcta de aquel doctor de la ley, hermano? Dígame, ¿cuál sería la respuesta correcta? La respuesta correcta sería el samaritano. El samaritano. Mire la respuesta que dio aquel doctor de la ley. Fíjese bien lo que dice aquí. Dice, y él le dijo, ¿qué le dijo? El que usó misericordia. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Qué difícil doblegar el conocimiento. Qué difícil doblegar el orgullo. Qué difícil doblegar las emociones. No fue capaz de aquella persona decir, hermano, el samaritano. No fue capaz de decir eso. Jesús dijo, fue movido a misericordia. Y él está respondiendo, aquella persona que fue movida a misericordia es el prójimo. No fue capaz de decir el samaritano. Qué difícil es dejar nuestras estructuras religiosas, nuestras creencias, nuestra comodidad. Qué difícil es dejarlo. Qué difícil es cambiar, hermano, para poder decir el samaritano. Qué difícil es esto. Nosotros tenemos que aprender, hermano, a quitar todos los prejuicios y entender que la persona que está ahí, que necesita es mi prójimo, porque a la vez yo también necesito de él y yo también me convierto en prójimo de aquella persona. Todos los que estamos aquí, sin excepción, unos y otros, somos prójimos unos de los otros. Tú me necesitas, hermano, yo te necesito. Es tiempo de que empecemos a cambiar. Es tiempo de que empecemos a darnos cuenta, hermano, de que hay más gentes en las iglesias y no nomás nosotros estamos en la iglesia. Es tiempo, hermano, de que la iglesia sea movida a misericordia.